Estimados estudiantes, alumnos, bienvenidos nuevamente a los cursos que les he estado preparando a ustedes. En esta ocasión les traigo el curso de diseño del sistema de protección catódica. Básicamente lo que quiero hacerles llegar a ustedes es describirles los requerimientos y procedimientos mínimos necesarios para poder establecer un diseño e instalación del sistema de protección catódica. Bien sea en tuberías enterradas, fondos de tanque. Esto puede ser aplicado para intercambiadores de calor, tanques de agua contra incendio, tanques aéreos de agua, es decir, donde se protegen internamente, tanques enterrados en grifos, estaciones de servicio, donde se dispensan combustibles. Tiene diversas aplicaciones: terminales marinos, tuberías submarinas, tuberías enterradas o sumergidas. Y bueno, todo lo que necesite que sea protegido contra la corrosión. Normalmente pues cuando realizamos este tipo de diseño tenemos que hacer mención de las normas internacionales que están asociadas a los diseños y control de corrosión externa para las tuberías enterradas, tanto las normas NEIS, normas ISO, normas ACTM, inclusive la Biblia del corrosionista, el Peabody. Como siempre, estamos obligados a incluir los términos básicos, términos técnicos, para que nuevamente nos hagamos entender a otras personas que no sepan o no tengan idea de lo que es el diseño del sistema de protección catódica. Por lo tanto, les coloco estos glosarios para que siempre sean tomados en cuenta y ustedes también los incluyan en su diseño. Creo que tengo todos los términos incluidos para que ustedes tengan su referencia. Como siempre, los criterios de protección a asumir, siempre va a estar presente el criterio de los 850 y el criterio de los 100 milivoltios. Esto fue explicado ampliamente en el curso básico de protección catódica que impartí hace unos cuantos días. Sin embargo, nunca está de más que sean repasados estos términos. ¿Cuáles son las bases que se necesitan para establecer un diseño del sistema de protección catódica? Los elementos indispensables, básicos para hacer el diseño, son estos: tener la resistividad del suelo, pH, composición química del suelo. Con esto nosotros podemos determinar la actividad corrosiva de los suelos, continuidad eléctrica en las estructuras, si tienen empacadores aislantes, juntas monolíticas, si tienen puentes eléctricos en las estaciones de válvulas, es decir, si hay continuidad eléctrica entre las estaciones de válvulas. Proximidad de otras estructuras, es decir, estructuras aledañas o vecinas, tuberías enterradas, tanques, fondos de tanque, que tengo cerca de mí, que cuando yo activo un sistema de protección catódica lo pueda interferir o lo pueda yo dañar. Recuerden que cuando yo tengo un sistema de protección catódica y no conecto una tubería que está vecina o cercana, nosotros vamos a provocar corrosión acelerada allí. Entonces, es un tema aparte que se llama mitigaciones, pero que también hay que tener en consideración. Disponibilidad de energía eléctrica, muy importante, saber si tenemos líneas de baja tensión, alta tensión, líneas de transmisión, si tenemos gasoductos en donde podamos recurrir a fuentes termogeneradoras, o si tenemos que usar eólica, de paneles solares. Es decir, saber qué tipo de energía vamos a recurrir y cuál es la más factible y económica para el cliente. Otro dato muy importante: condición y tipo de revestimiento. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene ese dato. Facilidad de acceso para la construcción y mantenimiento, es decir, si podemos en el futuro realizar inspecciones rutinarias. Y las clasificaciones de las áreas, áreas con riesgo de explosión, con alta densidad poblacional, etc. En las bases del diseño también nosotros debemos ser enfáticos y decir por qué estamos asumiendo ciertos criterios.
o por qué estamos asumiendo ciertos valores. Más adelante les voy a ahondar más en este tema, cuáles son las técnicas que debemos recurrir para asumir estos valores. Bien sea áreas de tubería expuesta, daños en el revestimiento, cuánto debemos asumir, cuál es la densidad de corriente que debemos seleccionar. Entonces más adelante le voy a dar más detalle a esto. Por mencionarles algo, la densidad de corriente necesaria para un acero desnudo, esto se ve mucho en fondos de tanque, cuando tenemos suelos, cuando estamos trabajando directamente en el suelo, entonces se nos dice que tomemos entre 5.5 a 32 miliamperios por metro cuadrado. En agua dulce de 11 a 32, en agua dulce en movimiento 64 miliamperios, en agua salada de 43 a 54, en agua salada en movimiento 161, y más adelante vamos a ver la importancia de estas diferencias. Las densidades de corriente en función de de estructuras que estén revestidas. La norma ISO 15589 nos indica que cuando estamos trabajando con tricapas, que debemos trabajar, fíjense que nos muestra valores de densidad de corriente optimizados, y los conservadores pues, son un poco más altos, los requerimientos son más altos, y después que se estabiliza y se balancea el sistema, pues estos son los consumos de funcionamiento como tal. Pero en sí, en nuestros diseños debemos considerar los conservadores. Siempre nuestra ingeniería debe estar con los valores más conservadores, de manera que sea una ingeniería más robusta. También nos habla cuando sean FB, Fusion Bond Epoxy, que son revestimientos de resina epóxica, y cuando son breas o revestimientos asfálticos. Esta tabla se las presento porque esto fue un trabajo ejecutado por el Instituto de Investigaciones Científicas de Petróleos de Venezuela, en donde sus laboratorios determinaron, en función de estudios de unos cuantos años, cómo se comportan los revestimientos en función de los años, cómo se deterioran esos revestimientos. Entonces, en función de eso, sacaron estas tablas en donde con 0 años de servicio se estima 1.01% de daños de revestimiento. Si tiene 10 años, se considera un 3.89, casi 4% de deterioro. Aquí me equivoqué, aquí era 20, un error de tipeo, discúlpenme este error. Cuando tiene 20 años se considera casi un 14.96, un 15% de... Más adelante vamos a ver estas consideraciones. Esto no lo dice NEI Internacional. Por ningún lado en las normas vamos a conseguir límites de potencial ON recomendados en las estructuras enterradas, referidos con el electrodo de cobre sulfato de cobre. Sin embargo, los fabricantes de revestimientos, los que aplican los revestimientos en las tuberías revestidas, sí nos indican estos valores, porque ellos hacen ensayos de desprendimiento catódico en laboratorios, en donde revisten un lote de tuberías y sacan un tubo como probeta para mandarles a hacer estos ensayos. Y normalmente ellos indican que con valores más altos en potencial aún a los que están presentados aquí, por lo menos en resina epóxica, ellos dicen que cuando supera los 1500 milivoltios ohm, se pueden presentar desprendimientos catódicos por evolución de hidrógeno. Entonces, estos son unas referencias. Por eso que NEI es muy conservadora con esto, porque realmente esto debe estar bien sustentado, ¿no? Pero es una referencia que les facilita a ustedes. Es importante saber la resistividad del medio, de los suelos, ya que cuando tenemos resistividades menores a 1500 ohmios por centímetro, pues se considera que son suelos muy corrosivos, entre 1500 a 3500 moderados, y mayores a 3500 ligeramente corrosivos. Cuando tenemos esta situación, normalmente anos de sacrificio no trabajan eficientemente con resistividades altas. Esto involucraría uso de mayores toneladas de materiales para poder alcanzar los niveles de protección, y por lo tanto ya cuando tenemos este tipo de resistividades, pues ya se recurre a corriente impresa. También les coloco estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones que se utilizan en los cálculos del diseño de protección catódica.
leyes de Ohm, de Kirchhoff, la resistencia de los ánodos, cuando son ánodos individuales, cuando son ánodos horizontales, cuando son verticales, la resistencia de materiales, resistencia de ánodo cilíndrico, aumento de voltaje de potencial anódico, superficie, longitud de estructuras desnudas para sistemas de mallas, cálculo de vida útil, es decir, fórmulas necesarias para nuestros cálculos de atenuación. Cuando tenemos tuberías con grandes distancias, estoy hablando de 10, 20, 30, 100, 200 kilómetros, pues tenemos que usar cálculos de atenuaciones para verificar cuál es la pérdida de potencial en función de las distancias, porque aumenta la resistencia, entonces se atenúan los voltajes y afecta la eficiencia de los sistemas. Pues, siempre se calcula para determinar si vamos a llegar a cubrir las distancias que necesitamos. El documento de diseño de protección catódica pues va acompañado de un documento de ingeniería de detalle, una memoria de cálculo, lista de materiales, catálogo de materiales. Algunos clientes exigen que se les diga con nombre y apellido los materiales que se necesitan, otros clientes indican que no se les mencionen marcas, sino que simplemente las características de los materiales, pero siempre tenemos que adaptarnos a los requerimientos del cliente. Indistintamente hay que entregar un catálogo con toda la descripción de los materiales que vamos a usar, procedimiento de construcción y planos de instalación. Eso es básicamente lo que contiene un documento de diseño. La ingeniería de detalle pues ya debe contener objetivos de alcance de diseño, descripciones de estructuras de proteger, descripción del medio corrosivo, selecciones del sistema de protección catódica, qué vamos a implantar, si es galvánico o impreso, criterios de protección, lo que les comenté antes, de los 850 y 100 milivoltios, la descripción detallada de memoria de cálculo, descripciones de materiales necesarios para construir el sistema de protección catódica, descripciones de pautas específicas para la construcción, y aquí el diseñador indica cómo se va a construir el lecho de ánodo, cómo se van a construir las bancadas, cómo se van a instalar los cables positivos, negativos, cómo se va a instalar el rectificador, y aquí es con mucho más detalle. Recomendaciones también del plan de monitoreo y de mantenimiento, que también lo debe indicar el diseñador. Asimismo, pues la memoria de cálculo es una manera resumida de todos los cálculos determinados en el diseño original. También les estoy colocando cómo deben efectuarse el control de revisiones. Este es el cuadro que indica cuando es una revisión A, B, C, D, E o 0, que es para construcción, pero básicamente en la carátula de nuestro documento de ingeniería pues debe indicarse en qué revisión estamos. También les estoy colocando las codificaciones, cómo se deben de codificar los documentos, a no ser que el cliente nos indique a nosotros, mira, no, yo te suministro el código de control, pero sin embargo es para que ustedes tengan una idea de cómo se deben de codificar y cuál es el significado de esa codificación. En el procedimiento para un diseño de protección catódica, básicamente necesitamos la ficha técnica del diseño a la que vamos a realizar el diseño, y en esa ficha técnica tenemos que tener los materiales de construcción, qué tipo de tubería es, si es una PI5L, un X42, un X60, un X70, un X80, qué sé yo, un X42, qué tipo de revestimiento, cuál es la característica física, es decir, diámetro, longitud y espesores de esa tubería, detalles y accesorios de los accesorios, las válvulas Che, la válvula de control, las válvulas de bloqueo, detalles de las fundaciones, en caso de tanques, condiciones de operación, cuál es la temperatura y la presión, porque hay unos en los cálculos, cuando tenemos presencia de temperaturas, altas temperaturas o bajas temperaturas, tenemos que tener unas consideraciones de cálculo. Condiciones del medio corrosivo, que es la reactividad, la salinidad, la composición química, si tiene cloruros, sulfuros, nitratos, si hay presencia de bacterias sulfatos reductoras, si hay contenido de humedad variables en función del medio, características eléctricas, es decir, la resistividad de los suelos, características químicas, lo que les comentaba,
de los cloruros, sulfuro y nitrato, y clasificación de las áreas eléctricas. Si estamos en áreas explosivas, entonces sí hay que utilizar cajas de paso, cajas de conexiones a prueba de explosiones, rectificadoras a prueba de explosiones. Entonces ya tenemos que adaptar nuestra ingeniería a equipos especializados. El procedimiento típico es la recolección y análisis de la información suministrada por el cliente, obtención de la información de campo, que son las mediciones que se realizan, mediciones de resistividad, las muestras para los estudios de suelo, medición de potenciales naturales, si existen estructuras cercanas o si ya está instalada la tubería. En ocasiones no está construida, entonces tenemos que partir de suposiciones. Posterior pues viene el desarrollo de la memoria de cálculo, después el documento de ingeniería de detalle, posteriormente pues el desarrollo final de las memorias de cálculo, lo que ya va a ser aprobado, el desarrollo del catálogo de materiales, procedimiento de construcción, desarrollo de los planos, después el desarrollo de la lista de materiales, pasaría una revisión A, verificación del revisor interno de la empresa, después viene una revisión B, que es el cliente, verificación por el cliente, correcciones por el cliente y finalmente la revisión cero. Este sería el procedimiento típico para la ejecución de un desarrollo de ingeniería. En la elaboración del documento de diseño, pues también se toman en cuenta, hay clientes que te exigen que tomes en consideración vida útil, que sean implantadas estaciones de monitoreo, algunos piden que sean incluidos monitoreos remotos, y disponibilidad de las áreas de construcción. Para la obtención de la información de campo y su análisis, pues la memoria de cálculo preliminar deberá tener el tipo de sistema propuesto, número de ánodos requeridos, resistencia de las camas, la capacidad del rectificador. Todos estos datos tenemos que darlos nosotros como diseñadores en materiales preliminares. Posteriormente pues viene el desarrollo de la ingeniería, memoria de cálculos finales y el desarrollo del catálogo de materiales. En los catálogos de materiales pues evidentemente tenemos que detallar qué tipos de ánodos, qué tipo de coque vamos a utilizar, cuál es la capacidad del rectificador que vamos a utilizar, cuáles son los tipos de cables que vamos a utilizar y los diámetros, las cajas eléctricas, las dimensiones, la resistencia variable en el caso de que apliquen, cuáles son los valores nominales y los dispositivos de protecciones especiales, bien sean celdas de polarización o celdas PCR de estado sólido. Si tenemos interferencias de corriente alterna, tenemos que también implantar este tipo de dispositivos. Si vamos a utilizar diodos de bloqueo, qué sé yo, pero en todo caso el material o los elementos que vayamos a utilizar deben ser especificados. Acá yo les estoy colocando un ejemplo de un cálculo de una protección catódica para un tanque. En este caso, pues fíjense que es un tanque que tiene 30 metros de diámetro. Son 3 tanques pues, con unos diámetros casi similares. Vuelvo y les repito, no hago mención de nombres, ni de empresas, ni de instalaciones por temas de confidencialidad. Pero bueno, evidentemente les sirve a ustedes de orientación, de guía. En este caso, pues es un sistema de protección catódica por corriente impresa con sistemas grid, que son mallas, dos tipos de mallas de titanio. Y la configuración del sistema, siempre tenemos que decir que si van a ser con varios rectificadores, si es con un solo rectificador o ánodos externos. En este caso, pues se indica que se van a utilizar ánodos de MMO de titanio con cables conductores en forma de malla. Fíjense la malla, la configuración de la malla, cada uno de los elementos de la malla pues hay que especificarlo y calcularlo. Fíjense, esta es la base del tanque como tal. Fíjense que esta es la lámina del tanque, esta es la losa de cemento, el dique. Se indican dónde va a ir la celda de referencia. Este va a ser el ánodo, prácticamente el ánodo va a este nivel. La membrana geotextil, esto se hace antes de la construcción del tanque, pero bueno, son diseños ya a
a medida, ¿no? Se le calcula la vida útil, cuál es la densidad de corriente. En este caso, pues el API 651 establece que entre 1 o 2000 amperios por pie cuadrado es aconsejable para la protección de fondos de tanque. La norma NACE que aplica, que es la 0193 para protección de exterior de los fondos de tanque, también habla de que se considere el 850 o el criterio de los 100. Siempre se les describe el tipo de ano que se va a utilizar. En este caso les estoy mostrando la característica del ano en este ejemplo, el cable que se utiliza, los cables alimentadores, el rectificador. ¿Qué tipo de rectificador? Esto es un rectificador trifásico. Cuando ustedes vean estos 3 ajustes, porque cada fase tiene un ajuste, fusibles de protección, un subvoltímetro, perímetro, las cajas, cómo ven las cajas, y posterior las celdas de referencia, las permanentes, porque van a quedar de por vida en el fondo del tanque. Y aquí les coloco pues cómo se calcula la densidad de corriente, las fórmulas que se aplican. Aquí pues se repite esa página. Aquí ya se están incluyendo los datos, y en este caso pues el tanque está requiriendo 12 amperios. Pero hay un factor de 10% de seguridad, que se le coloca un 10% adicional, entonces se le suma el 12 y por eso está dando 13.2, por decirlo. Después, bueno, se calculan las longitudes de los anos, son unos cálculos matemáticos para determinar esas longitudes. La separación del ano al fondo del tanque también se calcula. La separación entre ano a ano, entonces también se determina. En este caso dio 1.4 metros y un total de 21 anos para ese fondo de tanque, para este ejemplo como tal. Se calculan esas longitudes de los anos, fíjense que son teoremas de Pitágoras, pero se calcula la longitud de cada uno. Aquí está la longitud total por cada uno de los anos, con sus distancias específicas. En este caso nos está dando un total de 487 metros de cinta que se requieren para este fondo de tanque. Número de longitud de las barras conductoras. Las barras conductoras son las barras colectoras, las que van a interconectar todos esos ánodos. Fíjense que están simbolizadas aquí en líneas rojas, y las opacas pues son los ánodos. Entonces cada barra de esta es un circuito redundante. Si llega a fallar esta, funciona esta, y así sucesivamente. Ellas van a tener de 4 a 5 conexiones independientes, de manera que si llega a fallar una de las conexiones, también, fíjense aquí está el número de los cables alimentadores. En este caso es 1, 2, 3 y 4. En el caso que falle este, pues sigue trabajando este, y así sucesivamente, pero todo está interconectado. Recuerden que después que se construye un tanque, difícilmente vamos a poder realizar una reparación o un sistema de protección católica bajo esta configuración. Normalmente un fondo de tanque también lleva de 3, 4 y hasta 5 celdas de referencia. En este caso hay 1, 2, 3 y 4 celdas de referencia. Se colocan en diferentes posiciones, una siempre cerca del centro del tanque, del fondo del tanque, en el centro, para ver si las corrientes llegan hasta el fondo, hasta acá, hasta el centro, y en otras, una más cercana al borde, otra a un tercio, y así sucesivamente, para ver si se está distribuyendo uniformemente las corrientes de protección. Capacidad de rectificador, se hace el cálculo en función del voltaje, la resistencia total, y se calcula ese voltaje, y bueno, se determina que el voltaje final que se requiere, y las condiciones del rectificador y la potencia necesaria. Cómo se debe establecer el punto de monitoreo. Esta es una tubería de monitoreo en caso de que fallen las celdas permanentes. Y bueno, siempre se les incluye una lista de materiales para los cálculos como tal. Aquí se incluyen unos planos que se deben incluir los detalles constructivos, como el detalle constructivo de instalación del rectificador, detalle constructivo de las cajas de paso, cajas de conexiones, siempre se deben incluir. Esto es otro ejemplo de cálculo
de diseño para una tubería con corriente impresa, pero ya esto es con ano de corriente impresa, en donde, bueno, aquí en este ejemplo le estoy colocando que son unas tuberías de 18 pulgadas con unas longitudes, dos de 4 kilómetros, 139 metros cada una y otras de 160. Se indican los espesores, el tipo de revestimiento y la temperatura de operación. Se les hace el cálculo de, de, de deterioro del revestimiento. En algunos se calculan, en otros se toman consideraciones. Requerimiento de corriente se hace en función de las áreas superficiales. En este caso se toma en cuenta 75 miliamperios por metro cuadrado. En el tramo submarino, y esto es tramo enterrado o tierra. Este plen que está aquí, plen pimping, también está en el lado mar. Entonces, fíjense los requerimientos de corriente, el total sería 24 amperios que pide este sistema. Sin embargo, aquí se le colocó un factor de seguridad de 1.3, son un 30% adicional, y el total de la corriente requerida viene siendo de 41 amperios. Aquí también se le hace el cálculo de los anos, qué tipo de anos, la capacidad, se toma en cuenta la consideración de los 20 años de operación, la cantidad de anos requeridos. En este caso, pues con 3 anos se pone a trabajar el sistema, pero se seleccionan 6, porque un diseñador nunca va a poner a trabajar los anos a su máxima capacidad, siempre va a duplicarlo de manera de ponerlos a trabajar a la mitad de su capacidad máxima de operación. Esta es una regla de diseño, ¿no? Para robustecer nuestros cálculos de ingeniería. Y esos factores de seguridad también es para garantizar que el sistema vaya a trabajar sin ningún problema. La longitud mínima del lecho de ano, en este caso, pues, da un total de 18 metros de largo el lecho de ano. La resistencia total del lecho anódico es de 0.58. Aquí se aplica la ecuación de Sunde, en donde sustituyendo ese datos, pues nos da este cálculo de resistencia. También se calcula la cantidad de coque, de columna activa de coque, en este caso da 27 metros, la resistencia total del lecho anal, y así sucesivamente, señores. Es cuestión de que se familiaricen con estos datos, porque quiero que vean ahorita una hoja de cálculo en caliente, y para que veamos que cada una de nuestras decisiones va a tener un impacto significativo en el diseño. Y es lo que más me interesa. Ahorita yo les coloqué otro diseño con anos de sacrificio. Asimílenlo, estudienlo, digiéranlo, de manera que se vayan familiarizando con este tipo de cálculos, pero quiero que lo vean en una hoja Excel. También se calcula la resistencia al cableado, la resistencia del cable positivo, la resistencia del cable negativo, se suma la resistencia del lecho de ano, se suma la resistencia del revestimiento protector de las tuberías. Esas resistencias totales se toman en cuenta en el circuito. Atenuación. Recuerden que este caso pues tiene 4 kilómetros, entonces evidentemente necesitamos calcular si nuestros voltajes desde el inicio, desde un extremo, va a llegar hasta el otro extremo. Entonces, en función de esto, hacemos cálculos de atenuación para verificar si nuestro sistema va a ser funcional y viable. En este caso está dando 32.22 amperios, esto es aceptable. Como siempre, los esquemáticos y esquema del circuito eléctrico, cómo se va a construir o constituir. Se calcula la cantidad de coque requerido. En este caso se necesitan 2106 kilos de coque, estamos hablando de 2 toneladas de coque, 93 voltios. La capacidad del rectificador en este caso da 34 voltios, pero a esto se le pone también factores de seguridad, más 2 voltios, y se asume un valor comercial. Es decir, es difícil conseguir esto en el comercio, pero sí es más común rectificadores de 50 voltios en el mercado.
las configuraciones, cómo se va a instalar el lecho de ánodo, cómo se van a instalar las cajas positivo, negativo, cómo está el conexionado, cómo son las instalaciones en sus bases de concreto, de los postes de medición, cómo se instala el rectificador, las características, cómo se va a construir su losa. Esto va en los planos. La caja negativa en este caso se consideran unas resistencias variables, también se les indica al cliente. Todo esto va con este nivel de detalle. Estas son las cajas positivo, cómo se instala la caja positivo, cómo será la soldadura en las tuberías de los cables. Y este es el otro ejemplo de unos cálculos de ánodo galvánico, pero para tuberías enterradas. Entonces, también, o sea, el cálculo del requerimiento de corriente, primero se calcula el área superficial, en este caso nos está dando 39 metros cuadrados. De este total de área se saca el porcentaje de área expuesta. ¿Y cuál es el área recubierta? Esta área expuesta es la que vamos a proteger nosotros. Entonces, en función de esto es que vamos a seleccionar la densidad de corriente para esa área expuesta, y en este caso en específico nos está dando que con 0.28 amperios se protegerían esas tuberías. Se calcula la cantidad de número de ánodos en función de, en este caso el cliente exigió 20 años, ánodos de 20 libras, y en función de esto pues se le calcula la cantidad de ánodos requeridos. Después viene el número de ánodos en función de la corriente que se requiere. Se le calcula la resistencia del ánodo también en función del medio, y así sucesivamente. Familiarícense con este dato porque quiero irme a detalles con la hoja de cálculo. También se colocan los detalles constructivos. Tengo un problema ahorita con que el software se me está guindando y no quisiera perder la oportunidad de explicárselo en caliente en una hoja de cálculo. Aquí les estoy colocando otra información complementaria. Cuando se utilizan los ánodos de magnesio, zinc y los de aluminio. Y bueno, señores, vuelvo y les repito, yo siempre subo mis videos, mi información técnica profesional a YouTube. Siempre documento todos los registros y todos los procedimientos de trabajo, pues los comparto. Suscríbanse a mi canal y cada vez que yo esté subiendo video, pues se van a enterar de cada vez que yo estoy subiendo información. Igual en el LinkedIn yo también estoy siempre muy activo con la red profesional de LinkedIn. Ahora vamos con el ejemplo que les indiqué de la hoja de cálculo. Ay, Dios. Ojalá. Okay. Vamos aquí ahora. No sé por qué se guindó. Ok. Normalmente, señores, nosotros cuando estamos haciendo nuestro cálculo siempre vamos a calcular el área superficial. Es el primer cálculo que nosotros hacemos en nuestra consideración de diseño. Fíjense en este caso. Quiero que presten atención. Estos son los diámetros. Estas son las longitudes. Estas son las áreas totales. Este es el porcentaje de área a proteger. La corriente requerida. El factor de seguridad que nosotros metemos. Y esta es finalmente la corriente adoptada. En este caso, esta es una tubería de 16 pulgadas y tiene una longitud de 10 kilómetros y está requiriendo 53 amperios. Vamos a ver el porcentaje. Vamos a ver qué porcentaje está en esta ecuación. Pasa que como esta es no me está seleccionando. Ok. En área total me está tomando en cuenta el 10%. Esto es grave. Poner 10% de área expuesta, a no ser que el cliente nos indique, colócame ese valor. El cliente nos puede decir, considérame un 10%, un 5%, pero las normas, ¿qué me dice a mí la norma?
me quiero enredar mucho con esto. ¿Cómo? ¿Qué me dice a mí la norma? ¿Recuerdan cuando les mencioné la tabla PDVSA del Instituto de Investigaciones Científicas de PDVSA? De que cuando tiene 0 años se considera 1%, cuando tiene 10 años se considera un 3 o un 4%. Fíjense que seleccionar 10% de área expuesta equivaldría más o menos como una tubería que tenga 17 años de operación. Por eso les digo que eso es grave. Entonces, vamos a asumir de que esa tubería tiene un 1%, que es lo más común que siempre nos dicen los clientes. Un cliente siempre te dice, no, pues considérame 1%. Entonces, aquí ay Dios. Señores, que esto es a veces no sé por qué no me agarro el valor, Dios. Área total, vamos a poner aquí. Ok. No. Estoy algo enredado, señores, porque me está metiendo valores aquí que no quiero. Ahora, ¿cómo hago yo para...? Ok. Dios, me quitó. Ahora necesito devolver. Ok. Estoy vuelto un 8 con una tablet. Fíjense que aquí con 10 kilómetros me está pidiendo 53 amperios. ¿Qué pasaría si fueran 20 kilómetros? 20.000 metros. Se me duplica el requerimiento corriente. Es decir, la longitud es un valor importante en nuestro cálculo. ¿Qué pasa si son 1000 metros? Serían 10.000. Perdón, 10.000 son 10 kilómetros. Para 1000 metros solamente serían 5.3. Dejémoslos en 10.000, 10 kilómetros. 10.000 metros serían 10 kilómetros. 53. Pero en el área a proteger, vamos a colocarle, aquí tiene el 10%. Recuerden que vamos a colocarle 1%. Que el cliente nos dijo, no, considérame un 1% de área expuesta. De 53 me bajó 1. ¿Se dan cuenta de la importancia de ese valor? ¿Qué pasa si le pongo 3%? Ya va. Ok. Dios, pero lo que quiero es... Ok. Área expuesta aquí. A este le voy a colocar 3%. De 5.3, por favor, fíjense aquí. Ahora lo voy a cambiar a 3%. Triplicó. Quiere decir que el valor que seleccionemos de área expuesta impacta nuestro diseño notablemente, significativamente. Pero ahora vamos, ese es con el área expuesta. Ese valor o nos lo dice el cliente o nosotros deberíamos ir a campo con una planta portátil, una batería de carro portátil, inyectar corriente en la tubería, medir los potenciales, calcular esa corriente que está consumiendo la tubería y colocar esa densidad de corriente real. Cuando una tubería nueva, 0 kilómetros, que nunca ha sido construida, no ha sido enterrada,
tenemos que asumir estos valores que nos dicen las normas internacionales. Vuelvo y la repito, o lo define el cliente o nos vamos con las normas internacionales. Entonces, si me voy por normas internacionales, bueno, yo voy a asumir la que dice NES, la que dice ISO, y seleccionaré la más conservadora. En este caso, 3% de respuesta es conservador, porque conozco muchas empresas que han instalado sistemas de alto desempeño, tricapa, y fallan los sistemas de revestimiento. Ahora vámonos con la corriente requerida. ¿Qué nos dicen las normas internacionales? Fíjense que en función del medio corrosivo, ¿cuándo debo seleccionar? Porque fíjense que aquí me habla en función del revestimiento. Si es una tubería revestida, yo debería, si es una tricapa, el más severo sería 0.2. Pero ¿qué pasa si se me impone que en el análisis físico-químico tengo presencia de cloruros, sulfuros, nitratos, y es un medio altamente corrosivo? O está sumergido en el agua salada. En agua salada me habla de 43 a 54 miliamperios, pero también me habla de 161. Hay otras normas, por decir algo. Esta es la tabla de NEIS, esta tabla está en NEIS, y en acero revestido habla de 0.01 a 0.2, pero también habla en función del medio, cuando son también tuberías desnudas. Fíjense, esta tabla por acá, esto es una tabla, criterios de diseño de sistema de protección catódica en función del medio. En Venezuela, por poner un ejemplo, en el lago de Maracaibo se debe seleccionar entre 50 a 100 miliamperios. Fíjense esta otra tabla. En el Golfo de México, fíjense que se requieren 110 miliamperios inicialmente, 55 como valor medio, y el valor final se estabiliza en 75 miliamperios. Entonces, hay tablas en Brasil, por decir algo, se requieren 180, un valor medio de 65 y un valor de estabilización de 90. Entonces, aquí es donde viene el gran detalle. Fíjense cómo me afecta la ecuación. Recuerden que seleccionamos 3 miliamperios de área expuesta, ¿cierto? Aquí está, que es este que está aquí, 3 miliamperios. Ahora vámonos con corriente requerida. En corriente requerida, en este ejemplo, hay 32. ¿Qué pasa si le pongo que está en agua de mar y le pongo 80 miliamperios? Veamos cómo cambia ahora el requerimiento de la corriente. Vamos a ver. De 15 subió a 39 amperios. Entonces, vean cómo la decisión que ustedes tomen impacta el diseño notablemente. ¿Por qué lo impacta? Porque de 15 amperios a 39 es mayor requerimiento, más materiales, más ánodos, más cables, más capacidad de rectificador, y esto aumenta los costos. Entonces, evidentemente, estos son elementos, son las dos características principales que nos afecta el diseño. Entonces, el factor de seguridad, vamos a ver en cuánto está aquí. El factor de seguridad está aquí, 30%. Un 30% de factor de seguridad. De repente el cliente les puede decir, no, vale, pero está muy alto, pónmelo en 20. Bueno, está bien, lo pueden bajar a 20. Pero no se bajen de 10. Siempre el factor de seguridad para ustedes es un colchón en donde tal vez si se quedaron cortos con el área expuesta y si se quedaron cortos con la densidad de corriente, tal vez ese colchón les pueda salvar la ingeniería. Entonces, siempre hay que considerar ese factor de seguridad. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si ustedes seleccionaron 3% de área expuesta, pero la realidad sea 5%? Entonces van a necesitar más corriente y el colchón de seguridad, el factor de seguridad es el que les puede todavía aguantar la ingeniería. Igual pasa con la corriente requerida. Tal vez seleccionaron 35, pero
pero sucede que la realidad era que necesitaban 50 miliamperios. Entonces, ese colchón de seguridad o ese factor de seguridad es el que les puede salvar a ustedes la ingeniería. Entonces, siempre pues mantengan su punto, no, mira, en función de las condiciones, a no ser que ustedes hayan sido los inspectores de aseguramiento de calidad en la etapa de construcción de la tubería, que ustedes se aseguraron de que ese revestimiento quedó en perfectas condiciones, que se le hizo holiday detector, que eso quedó impecable, y ustedes pueden asegurar, no, mira, yo nada más consideré el 1% porque yo estoy seguro que la tubería está bien. Si es así, entonces ustedes pueden asumir el 1%. Si no están seguros, y ustedes saben cómo son los procesos constructivos cuando no están los supervisores, cuando no están los dueños, cuando no están que los contratistas ven para los lados, está para rapidito ahí, no pusieron una manga termocontracto en la junta y ahí tienen ustedes problemas de corrosión. Entonces, esos dos factores, por eso es que quería hacer el cálculo, para que vieran qué pasa cuando se selecciona un valor u otro. Pero veamos algo más interesante. Estoy enredado de cómo bajar esta tabla. Okay. Vamos a mantener nuestro mismo ejemplo de que necesitamos en este caso, o sea, mantuvimos nuestra área superficial de 1%, corriente requerida pusimos 80 miliamperios y que necesitamos este total de corriente para estas dos tuberías. Necesitamos 57 amperios. Si yo me voy, ahora veamos estos valores. Si yo calculo la cantidad de años requeridos en función de vida útil de esta corriente, 57.8, es este que está aquí, me da un total de 22 años. Esto es en función de vida útil. Pero aquí tiene 25 años y este factor de utilización, esto nos lo dan los fabricantes. Pero vamos a ponerle que el cliente nos dijo que él quiere 30 años. Ya. Detesto esta tabla porque cuando quiero que me ponga el valor, entonces... Dios. Ahora se pareció. Vamos a ponerle que el cliente dijo, no, yo quiero una vida útil de 30 años. Vamos a ver cuánto nos afecta la cantidad de años. ¿Qué pasó? Puse 3. 30 años. De 21 años me lo subió a 30. Entonces fíjense que si el cliente fija posición y nos dice 30 años, nos afecta la cantidad de años necesarios. En este caso, dejémoslos en 25. Siguen estando los 22 años. Quiero que vean así paso a paso cómo afecta todo. Número de años requeridos basado en la corriente de descarga. En función de la corriente de descarga, con 12 años, nosotros, o sea, esos 57 amperios, con 12 años nosotros pudiésemos poner a trabajar el sistema. Pero realmente, si el cliente nos estableció esta limitante de vida útil, ya yo no puedo, yo debo de descartar esto. Esto no aplica porque el cliente me fijó posición y me dijo, no, yo quiero que el sistema dure 25 años. Entonces ya yo tengo que seleccionar esto. Prevalece esto. Si el cliente dice 30, bueno, ya sabemos que sube, pero esto es en función de la densidad de corriente, de la capacidad de drenaje del nano. Acá, esta es la ecuación de Dwight para el cálculo de la resistencia de ánodos verticales, de varios ánodos verticales. En este caso nos está dando 1.88. Fíjense cómo me está dando esta tabla. Recuerdan que por vida útil yo debería asumir 22 años. Pero ¿realmente va a funcionar el sistema? Veamos otro detalle muy importante. Sucede que con este requerimiento de corriente, los 57 amperios que necesitamos, para 22 ánodos, 22 está aquí, 22 ánodos es este que está aquí, vamos a tener
vamos a necesitar un rectificador de 11 voltios. Entonces es viable en función de ese requerimiento de corriente que utilice esa cantidad de anos. Va a trabajar, va a funcionar. Porque esto en el mercado yo puedo seleccionar un rectificador de 20, 30 voltios, que sí se consigue en el mercado, y esa cantidad de corriente. Pero vean, vamos a hacer otro ejercicio. Esto es en el caso de que el ánodo o el lecho de ánodo vaya a trabajar con una resistividad de 1000 ohmios. Aquí hay otro error de campo fatal en los diseñadores. Se confían en valores que suministran los clientes. Señores, esto hay que irlo a medir a campo. Yo me consigo casos en donde me dicen, no, que es 1000, y cuando voy a medir en campo me consigo que resistividades de 20.000. Vamos a poner 20.000. Ahora sucede. Ya, vamos a devolvernos un momento. Con una resistividad de 1000 ohmios, aquí ya yo tengo la ecuación de ley de Ohm adaptada a estos valores. Y para un solo ano yo necesitaría 142 voltios. Pero ¿qué pasa cuando pongo 20.000? Resistividad de 20.000 ohmios por centímetro. Me subió a 2815 voltios. Conseguir esto en el mercado no es viable. Esto es una fabricación exclusiva, un diseño especial. Entonces, fíjense cómo la resistividad me afecta el cálculo. Entonces, veamos qué voltaje tiene con 22 ánodos en función de la vida útil. Con 22 ánodos, sigo. Necesito un rectificador de 196 voltios, es decir, casi 200 voltios. En el mercado no se consigue eso. Tal vez consigo un rectificador de 100. Entonces, ya lo de 22 ánodos no me es viable para mí. ¿Qué significa eso? La corriente ya se mantiene fija. Son 57 amperios que necesito. Eso no lo puedo modificar. La resistividad es fija. No puedo cambiarla. No la puedo modificar. Pero sí puedo modificar la resistencia total del circuito. Es decir, si aumento la cantidad de ánodos. Vamos a buscar con cuántos ánodos está en 100 voltios. Miren este aquí. Esto sí lo puedo conseguir yo en el mercado. Tal vez pongámoslo en 95 voltios. ¿Cuántos ánodos necesitaríamos? 49 a 50 ánodos. Entonces, en el diseño, yo tengo que seleccionar esta cantidad de ánodos para poder conseguir en el mercado este rectificador que me suministre 57 voltios. Se dieron cuenta de que este valor me saboteó todo el cálculo y el diseño. Si me dan esta resistividad, si esta es la resistividad real, 20.000, pero yo por flojera, por negligencia, por incompetencia, dejé 1000 porque eso fue lo que me dijeron, el sistema no va a funcionar. Cuando instale, construya y arranca el sistema, pero el sistema no funcionó. Por supuesto, tenías una resistividad falsa. No te va a funcionar. No puede funcionarte. Sigamos viendo. Vamos a poner 1000. Fíjense que está en 142 aquí. ¿Qué pasa si la longitud del ánodo, esto es un ánodo de 3 metros, qué pasa si la longitud del ánodo es de 6? Es decir, coloqué ánodos dobles. El ánodo tiene un 1.5 metros de largo, más 50 centímetros de coque abajo y arriba, más o menos son como 2.5. Si le coloco dos ánodos, serían 5 o 6 metros. Pongámosle que el ánodo va a tener 6 metros de largo. Vamos a ver qué tanto me afecta el voltaje, o qué tanto me impacta la ecuación. Vamos a ponerle 6 metros. Fíjense, tenemos 142 aquí. Tenemos 142. Ahora el requerimiento de voltaje bajó. ¿Por qué? Porque aumenté la resistencia. Está disminuyendo la resistencia total del circuito. Entonces en la ecuación
esta longitud impacta, pesa. Fíjense que de 50, vamos a buscar los 50 nanos para ver cómo estaba la resistencia. Era un rectificador de 95. Fíjense cómo lo bajó a 5. Quiere decir que si yo me voy más arriba, fíjense, este voltaje 81 con un rectificador de 150 voltios, 160, lo manejo. Entonces puedo manejar los 22 ánodos de vida útil. Aquí sí puedo seguir manejando la vida útil necesitaría un rectificador de 10 voltios y 60 amperios. Entonces fíjense cómo me varió la matemática. Me impactó el diseño. Quiere decir que este valor pesa. Resistividad pesa. Longitud del ano pesa. Vamos a ver qué tanto suma o afecta el diámetro. Esto es un diámetro de 20 centímetros. Pero hay perforadoras que tienen la capacidad de 30 centímetros. 0.3. Vamos a ver qué tanto afecta. Tengo 81 voltios ahorita. Vamos a ver. Sí le afectó, lo mejoró algo. Lo bajó a 73. Quiere decir que para los 22 años, que el cálculo de vida útil de 25 años, 8.5, pues no le afectó tanto. Aquí está en esta ecuación, yo también tengo el cálculo del coque requerido por cada ano. Fíjese que cuando lo puse a 6 metros necesitaba 223 kilos, pero cuando lo pongo a 3 metros, para 3 metros de ánodo necesito 111 kilos. También yo calculo la ecuación, meto en la ecuación y la separación del ánodo también. Entonces fíjense que resistividad, longitud del ánodo, el diámetro del ánodo afectan. Entonces sí impacta en nuestra toma de decisiones. Cada uno de los valores se consideran y efectivamente lo que uno busca es tener un valor viable de voltaje y corriente. Ya sabemos que la corriente no puede variar, ahí la tenemos. Necesito esto, entonces yo aquí en vez de 57 asumo 60. Necesito 60 amperios. Pero tengo que buscar un voltaje que sea comercial, que sea fácilmente fabricable o que haya disposición, y de manera que normalmente me fijo una meta. Bueno, yo sé que en el mercado un rectificador 100-100 es común, un rectificador 50-50 es común, un rectificador 30-50 es común. Entonces trato de adaptarme a esas disponibilidades de mercado. Por eso es que tenemos que adaptar nuestras matemáticas a eso, a la viabilidad. Si no las tomo en consideración, fíjense lo que nos puede pasar. Que si dejo una resistividad de 1000 y la realidad era que era 30.000, entonces eso, cuando yo lo construya, no va a funcionar. Fíjense que con 30.000 ohmios, acá estoy necesitando un rectificador de 3737. Entonces es una consideración de peso. Okay. Dios. Lo que pasa es que lo estoy manejando en una tabla y no es lo mismo manejarlo en Excel. Pero creo que me hice entender con este mensaje, señores, de que cada decisión, cada valor, cada concepto que asumamos, área expuesta, de material expuesto, densidad de corriente, bien sea por el medio o bien sea por la calidad del revestimiento, la resistividad del suelo, la longitud del ánodo, la cantidad de ánodos. Si yo aumento los números de ánodos, baja la resistencia, y por lo tanto, si baja la resistencia, evidentemente me va a beneficiar en mi circuito. Entonces, evidentemente, todas estas consideraciones afectan nuestro diseño. Espero que esto le haya servido a ustedes de guía, de orientación, de preámbulo. Y bueno, si tienen más dudas o mejores aclaraciones, no duden en contactarme vía correo electrónico, como les dije. Suscríbanse a YouTube, me pueden contactar por ahí vía LinkedIn, que con mucho gusto seguiré ampliándoles más los conocimientos al respecto. Señores,
Nuevamente, un placer y espero que esto les sirva, que sea un aporte valioso para ustedes.